almas en pena, entes paranormales, aparecidos y todas las célebres novelas del mundo de las tinieblas. Aquí, en Terror Macabrísimo. Mis queridos amigos, gracias por estar en esta noche presenciando una historia más del mundo del terror. En esta ocasión les traigo una muy buena historia, una historia en el idioma español, de Amparo Dávila. Se llama El huésped. Una mujer muy hermosa que vive con sus hijos, pero siempre totalmente solitaria en medio de una gran casa, pues su esposo, con el pretexto de que tiene mucho trabajo y quién sabe, amores a disposición a lo lejos, pasa casi todo el tiempo ausente hasta que un día llega a casa con un extraño ser, con un extraño invitado que es de lo más terrorífico, que parece ser real o a veces parece ser solo fruto de la imaginación de tanta soledad de esta pobre mujer que se debate días y noches entre una inmensa casa, arreglando y cuidando a sus hijos. Esta historia más que nada trata que, aparte del terror, también la profunda soledad puede sacar nuestros más terribles demonios y seres oscuros, las sombras que habitan en la psique de la naturaleza humana. No se pierdan de esta maravillosa historia, El huésped, de Amparo Dávila, aquí, en Terror Macabrísimo. El huésped, de Amparo Dávila. Ella nunca olvidó el día en que vino a vivir con ellos. Su marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevaban entonces cerca de 3 años de matrimonio. Tenían 2 niños y ella no era para nada feliz. Representaba para su marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivían en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo así que era prácticamente muerto, a punto de desaparecer. No podía reprimir un grito de horror cuando vio por primera vez aquel ente. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Su vida, que ya era desdichada hasta aquel entonces, se convirtió en un verdadero infierno. La misma noche de la llegada, suplicó a su marido que no le condenara a la tortura de la compañía de aquel ente. No podía resistirlo. Le inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo el marido, mirándola con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues, ya sabes». No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en la casa. Ella no era la única en sufrir con la presencia de aquel ser. Todos los de la casa, sus niños, la mujer que le ayudaba en los quehaceres, el hijo de la señora de los quehaceres, sentían todos pavor de aquel ser. Solo su marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día su marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, la señora de la casa nunca la ocupaba. Sin embargo, a él le pareció perfecta. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca ella logró saber a qué hora se acostaba. Perdió la poca paz que le quedaba en aquella casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Ella se levantaba siempre muy temprano, vestía a sus niños, que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento, que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín era la diaria ocupación de la mañana. Era tarea dura, pero la señora de la casa amaba su jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que florecían casi todo el año. Recordaba cómo le gustaba por las tardes sentarse en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras ella regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas
callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Sin embargo, pese a todo ello, la señora de la casa no podía evitar dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarse. Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de ella y arrojaba al suelo todo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él, por su parte, volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera sucedido. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a la señora de la casa. A ellos los odiaba y a ella le pasaba acechando. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta del cuarto de la señora de la casa. La señora no salía más. Algunas veces, pensando que él aún dormía, ella salía hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. «Allí está ya Guadalupe», gritaba desesperada. Guadalupe y la señora de la casa no lo nombraban. Les parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decían: «Allí está, ya salió, está durmiendo, él». Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra, tal vez, en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la comida. Se puede asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sentía el mismo terror que la dueña de la casa. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños dormían, Guadalupe la llevaba la cena al cuarto, y la señora de la casa no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y la señora de la casa se quedaba sola, contemplando el sueño de sus hijos. Como la puerta del cuarto de la señora de la casa quedaba siempre abierta, no se atrevía a acostarse, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarlos. Y no era posible cerrarla. El marido llegaba siempre tarde y al no encontrar la puerta abierta habría pensado mal, y siempre llegaba muy tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez, pero la señora de la casa pensaba que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuvo despierta hasta las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando despertó, lo vio junto a su cama, mirándola con su mirada fija, penetrante. Saltó de la cama y le arrojó la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarse a oscuras, sabiendo que en cualquier momento ese ser la pudiera atacar. Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a los gritos de la señora de la casa, habría ardido toda la propiedad. Su marido no tenía tiempo para escucharla ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablaban lo indispensable. Desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Ella siempre volvía a sentirse enferma cuando recordaba. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón, donde lo acostaba durante el día. Fue a verlo varias veces, dormía tranquilo, era cerca del mediodía. Estaba peinando a sus niños cuando oyó el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegó al cuarto, encontró golpeando cruelmente al niño a aquel ente. Aún no sabría explicar cómo logró quitar al pequeño de aquel ente y cómo se lanzó contra él con una tranca que había encontrado a la mano y lo atacó con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sabía a ciencia cierta si había podido causarle e inferirle mucho daño, pues luego de la contienda cayó al suelo sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, la encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temía que Guadalupe se fuera y la dejara sola.
Si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por la señora de la casa. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando contó lo que había pasado a su marido, le exigió que se lo llevara, alegando que podía matar a los niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensó entonces, luego de ello, en huir de aquella casa, de su marido, de aquel ser. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, se sentía tan sola como un huérfano. Sus niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban del lado de su madre. Cuando Guadalupe salía al mercado, se encerraba con ellos en su cuarto. Esta situación no puede continuar, le dijo un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, le respondió. ¿Pero qué podremos hacer las dos solas? ¿Solas? Es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. La señora de la casa sintió miedo y a la vez alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperaban. Su marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según había dicho, unos 20 días, más o menos. No sabían si aquel ser se enteró de que el marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente al cuarto de la señora de la casa. Guadalupe y su niño durmieron en el cuarto de la señora de la casa y por primera vez pudieron cerrar la puerta. Guadalupe y la señora de la casa pasaron casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando escuchaban que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dieron de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no les estorbaran en sus planes, los encerraron en el cuarto. Guadalupe y la señora de la casa tenían muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no pudieron perder tiempo ni siquiera en almorzar. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes, mientras la señora de la casa buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegaron sin hacer ruido alguno hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración bajaron los pasadores. Después cerraron la puerta con llave y comenzaron a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajaban, gruesas gotas de sudor corrían por la frente de ambas mujeres. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y la señora de la casa se abrazaron llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni la señora de la casa pudieron comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensaban que el marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperaron 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando el marido regresó, recibieron a aquel hombre con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Historias de Ultratumba. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden nuestra cita con el mundo de lo sobrenatural, cada semana en Terror Macabrísimo.